No todo lo leído funciona, hay que adaptar, hay que ver, no podemos seguir protocolos exactos que ponen en esos estudios, hay que individualizar mucho en función de la persona, que estar muy actualizado y demás, y es verdad que nos llega gente con esos miedos de, oye, me ha dicho mi médico que no puedo coger nada de peso ya nunca. Una persona que sí se ha rehabilitado aquí, te dicen los médicos muchas veces, los radiólogos, ha estado en la guapo, ¿verdad? ¿No? Porque no nos interesa que la persona pueda mover el brazo hasta aquí, pero luego coja un vaso o una olla para guardarla en el estante y no puede hacerlo. Lo levantó más rápido que antes de la cirugía, por lo que nos quiere decir que tiene más fuerza que antes de la cirugía. Así que lo hemos visto. Muchas veces tenemos miedo, me han operado de un cáncer, pero no quita que es una cirugía como podría haber sido de otra lesión más, ¿vale? Hay que quitar un poco el miedo y saber que el trabajo previo es súper importante. Yo te he llamado, necesito hablar contigo. Ven a mí, sé lo que tienes, lo que te pasa. Te muestro el camino a seguir. Algo muy grande te está esperando. Se llama Guapo y es para ti. Buenos días, buenas tardes, del momento en el que estés escuchando este maravilloso podcast. Hoy tenemos a Fran Tor, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Bien, muy bien. Antes de nada, decir que enhorabuena, hombre, por este podcast, ¿no? Que está llevando a cabo y que seguro que os va a ayudar muchísimo en todos los temas que tratemos a lo largo de estos episodios. Y enhorabuena, me pongo en vuestras manos para que me hagáis las preguntas que queráis. Pues muchas gracias. Venga, pues para empezar, te queríamos preguntar quién es Fran Torrú, qué has estudiado, qué experiencia profesional has tenido anteriormente y por qué has decidido centrarte en este ámbito, que es el cáncer y el ejercicio. Yo, como vosotros, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y, pues bueno, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado practicar ejercicio, pero hay una cosa que me ha gustado más, ¿no? Que es transmitir estas ganas que tengo yo de hacer ejercicio pues, a más personas, ¿no? Empecé cuando estaba haciendo la carrera de entrenador en un gimnasio, básicamente orientado al tema pues, más estético, ¿no? Ganancia de masa muscular, pérdida de peso. Luego también como practicaba judo, empecé con un club de judo a llevar la parte física, me metí un poco en el aspecto del rendimiento. Luego también empecé a rehabilitar sobre todo temas de rodillas, operaciones de hombro. Y entonces me metí ahí en la salud y fue cuando realmente me di cuenta pues, que la salud era lo que más me gustaba, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Por qué pasaste de estar en un gimnasio, después en el tema de rehabilitación de judo y la primera experiencia que tuviste tratando pacientes oncológicos fue aquí en la UAPO? Sí, empecé a estudiar mucho, empecé a leer y es verdad que dices, pues, al final tengo ya todas las herramientas, ¿no? Pero de la teoría a la práctica hay un bastante camino, ¿no? Y así cuando vine aquí a la UAPO me puse a tratar a pacientes y fue cuando dije, wow, no todo lo leído funciona, hay que adaptar, hay que ver, no podemos seguir protocolos exactos que ponen en esos estudios, hay que individualizar mucho en función de la persona. Habrá cosas que sí cogeremos de esos estudios, cosas que no, y al final fue el primer impacto, ¿no? Con un paciente oncológico fue aquí en la UAPO. Y empecé sin más, tratando a todo tipo de pacientes, todo tipo de cáncer, pero es cierto que en este mundo es muy amplio. Vemos el cáncer y creemos, estamos especializados en cáncer, que hay muchos tipos de cáncer, muchos. Aparte de unas enfermedades previas que ya traen. Eso, hay que tener en cuenta que hay muchas patologías asociadas, ¿no? Entonces me empecé a centrar sobre todo en tema de cirugía de mama, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta o cuándo querías empezar esto? ¿Viste un artículo, lo leíste? Sí, básicamente aquí en la UAPO el protocolo que se seguía en cuanto a las rehabilitaciones de mama, ¿no? Pasa por una cirugía, eran con fisioterapia solamente. Empezaban, se les llamaba en torno a los 3 meses y justo empezaban con ella. Pasaban el periodo con el área de fisioterapia y luego ya llegaban con los entrenadores. Entonces, claro, yo veía que me llegaba la gente y, claro, había que estudiar sobre qué podía hacer con ella, aunque hubiesen pasado ya 3 o 4 meses y se supone que estaba rehabilitada, pues nos damos cuenta que había perdido muchísima fuerza, el rango de movimiento pues seguía afectado, ya no a lo mejor de forma pasiva, ¿no? Porque yo lo había trabajado mucho en el área de fisioterapia, pero sí de manera activa y con una carga mínima ya costaba bastante porque no se había hecho ese trabajo previamente, ¿no? Entonces ahí fue cuando me puse a estudiar mucho sobre el tema y fue cuando lo planteé, ¿no? Encontré muchos artículos muy buenos en cuanto a rehabilitación temprana y empezar con entrenamiento de fuerza y fue cuando hablé con el área de fisioterapia y dije, esto hay que cambiar. Tenemos que llamar antes a la gente, lo estudiamos entre las dos áreas y lo bueno de trabajar en un centro en el que trabajamos de manera interdisciplinar, ¿no? Es que podemos hablar entre todos con los fisios, no hay malos rollos, no hay nada, lo que queremos es que lo mejor para el paciente. Entonces lo hablamos con ella y al final llegamos a la conclusión de que sí, de
que teníamos que llamarlo al mes, a las 3-4 semanas, una vez que tuviesen el drenaje ya de última, casi si lo hubiesen quitado, ¿no? La bolsa de drenaje, y empezar no solo en fisioterapia por un lado y entrenamiento después, sino que fuese de manera conjunta. Y fue ahí cuando realmente dije, quiero dedicarme a esto, ¿no? El cáncer, pero sobre todo especializado en temas de rehabilitación de cirugía. Previamente, si puedo cortarte un momento, hay otro episodio del podcast sobre la fisioterapia y la cirugía de mama. Por si no entendéis algunas cosas, podéis verlo y entenderlo allí, ¿vale? Y ahora, continuamos. Al final entendemos que, claro, tú has leído y has estudiado y sabes que es seguro que empiecen al no poquito tiempo, pero bueno, dependerá de la persona, si ya trabajar rangos de movilidad, también incluso de fuerza, pero claro, a mí se me viene a la cabeza mujeres que salen de una cirugía y que el médico les ha dicho no cojas absolutamente nada de peso, más de 2 kilos, nada, durante, no sé, a lo mejor le dicen 4, 5, 6 meses. Entonces, claro, ¿cuáles son los miedos, las barreras que tú te encuentras con este tipo de población? Eso es muy importante, ¿no? Eso, como pasó en la UAPO, que antes tratábamos los 3 meses y nos dimos cuenta de que al mes era más efectivo, en el ámbito médico pues pasa igual, ¿no? Hay que estar muy actualizado y demás, y es verdad que nos llega gente con esos miedos de, oye, me ha dicho mi médico que no puedo coger nada de peso ya nunca, porque me va a salir un linfedema, no más de 2 kilos, que ya no vaya a hacer la compra y coja las bolsas con esa mano, y eso al final pues, nos lleva a otras lesiones, porque al final cogemos todo el peso con el otro brazo y hay gente que no ha venido con lesiones en el hombro contrario a donde se supone que tiene la cirugía. Entonces, los mitos más comunes y los miedos más comunes con los que nos vienen, pues ese, no cojas más de 2 kilos o ya no vas a poder coger nada de mucho peso con ese brazo. Nosotros no queremos ir en contra para nada de lo que dice el médico, al revés, vamos de la mano con ellos. Pero sí es cierto que queremos que el paciente o el atleta, ¿no? Como lo llamamos nosotros aquí, tenga todas las herramientas, toda la información posible y que él tome las decisiones que cree que vienen mejor para su salud, ¿no? Entonces, nosotros básicamente adaptamos el lenguaje de esos artículos, la experiencia que nosotros tenemos práctica y que hemos desempeñado y los resultados que hemos tenido para que ellos lo entiendan y ya decidan pues, si quieren ponerse en nuestras manos o no, ¿vale? Ese periodo de, ya te digo, muchas veces cuesta mucho porque hay que quitar esos miedos y esos mitos que es muy difícil, ¿no? Pero al final yo creo que todo es aspecto de educación, ¿no? Que el paciente realmente sepa los beneficios que va a tener sobre él y que es seguro, ¿no? Que hay evidencia científica que lo avala y aparte está la evidencia práctica, que nosotros lo vimos en el día a día, ¿no? Sí, también creo que eso es importante, que a lo mejor aquí, pues, si hablan entre ellas y tal vez alguien le comente, pues, porque, bueno, por desgracia hay muchos casos de recidiva y que a veces ocurre en un lado y un par de años después ocurre en el otro y hay casos de personas que han dicho, es que yo esta vez, cuando he empezado la rehabilitación mucho antes, me noto este brazo muchísimo más funcional que el otro. Y ese tipo de comentarios pues lo hablan entre ellas y aquí pues eso, que es un ambiente que les hace estar más seguras porque dicen, bueno, es que a ellas les ha Y da funcionado confianza al tratamiento claro. que otorgamos nosotros. Claro. Muy bien. Es verdad que en el día a día también, igual que he dicho que muchos médicos al final han llegado con recomendaciones de no mover el brazo, es verdad que a día de hoy casi la mayoría de los médicos le dicen, oye, empieza a moverte, obviamente con gente especializada, gente que sepa, pero es que es muy visual y muy real cuando llegan a una sesión de radioterapia y simplemente ponerte en esta postura que es impensable para alguien que no ha empezado a movilizar el brazo pronto, una persona que sí se ha rehabilitado aquí, le dicen los médicos muchas veces o el radiólogo, ha estado en la UAPO, ¿verdad? Entonces eso pues, yo creo que es un gran punto a favor, ¿no? Y que parece que no estamos haciendo las cosas muy mal cuando cada vez más médicos están más concienciados de, oye, sí hay que empezar pronto, pero ojo, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con gente que sepa. Obviamente dependerá de cada caso, pero el tiempo de rehabilitación, de conseguir una movilidad completa, puedas realizar vida normal, ¿cuánto tiempo suele oscilar? Como he dicho, depende de cada caso, pero más o menos. Esta es una de las preguntas que si me hubieses preguntado hace un año o hace un tiempo, te hubiese dicho una fecha. ¿Por qué? Porque me basaba absolutamente en lo que decían los artículos y en 2 o 3 personas que había tratado. A día de hoy, te voy a dar una respuesta, no te voy a dejar así, pero sí es cierto que cada vez me di más cuenta que poner una fecha le hace establecerse una exigencia grandísima al atleta, ¿no? Al paciente, porque no ha pasado incluso en el mismo grupo, ¿no? Que ven como una mejora muy rápido y al mes le estoy dando el alta del grupo de cirugía para que vuelva a un grupo de entrenamiento normal y dice, oye,
¿Yo por qué voy tan lenta? ¿Yo por qué no estoy mejorando? Entonces, gente que lo esté viendo, gente que esté pasando un cáncer, que esté recién operada y demás, que esta fecha que diga, ¿no? Estos plazos, que no se lo tome para nada un reto personal de tengo que conseguirlo, es que si no voy mal. No, cada operación es un mundo, cada cicatrización va a ser diferente, el contexto individual que tenga, el tratamiento que haya recibido, van a variar muchísimas cosas. Y no significa que esté haciendo las cosas mal, significa que cada uno tiene su tiempo, ¿no? Como ya decía, aquí a las 3 semanas, 4, es cuando le llamamos desde el área de fisioterapia. Empiezan con ellas y en el momento que, incluso en el mismo día, si ven que ya pueden empezar conmigo, si tiene un punto, tiene todavía incluso la bolsa de drenaje muchas veces, si vienen un poquito antes, ya empezarán conmigo. Y se quedan conmigo en torno a, normalmente, 4 semanas, 3 semanas, es decir, en un periodo de 2 meses, mes y medio, 2 meses después de la cirugía, ya podríamos decir que esa persona puede volver a incorporarse a su día a día. Obviamente no va a coger unos pesos increíbles en ciertos ejercicios, sobre todo concéntricos de pectoral, pero desempeñar su día a día con facilidad en un plazo que solemos barajar, ¿no? Que no quiere decir que hay personas que han recuperado toda su movilidad, pero han tenido que estar 3 meses. Y no pasa absolutamente nada. Es un proceso más largo, pero no pasa nada. Al final vamos a llegar al mismo objetivo. Yo lo que digo, que nadie se sienta como que tiene que conseguir las cosas en un plazo. Sino que cada uno, en función de su contexto, va a tener su plazo y para eso es que hacemos entrenamiento individualizado a cada caso en concreto, ¿no? En esos plazos, para lograr ese objetivo, supongo que al final la programación que lleva está dividida en una fase para la rehabilitación. Hablamos sobre ella. Bueno, nada más venir, si es verdad que ya sea de manera subjetiva o objetiva, me gusta hacer una evaluación inicial, ¿no? Esa evaluación inicial pues, puede ser, ya digo, de manera subjetiva, con el ojímetro, que simplemente viene y ve hasta dónde llegan la flexión de hombro, la abducción horizontal, extensión, y ya vas progresando con ella. Si quieres hacerlo de forma más precisa, puedes coger un goniómetro y ver los ángulos que alcanza, ¿no? Para luego medirlo de manera más objetiva. También ver cómo va de fuerza en los diferentes rangos, ver si esa persona cuánto lleva con la cirugía, si tiene todavía algún punto o no, si tiene seroma, si tiene la bolsa de drenaje, si tiene todo ese aspecto. Y esa sería como esa parte de evaluación inicial, ¿no? Establecer los objetivos que quiero conseguir con esa persona, ¿no? Una vez que ya hemos hecho esto, empezaríamos con el tema de movilidad. Lo principal, ¿no? Lo que queremos conseguir es el mayor rango articular del hombro, llegar al punto que tenía antes mínimo, ¿no? Intentar conseguirlo al punto que podamos. Una vez que vamos consiguiendo diferentes rangos de movilidad, que no interesa que sea funcional en esos rangos, ¿no? Porque no nos interesa que la persona pueda mover el brazo hasta aquí, pero luego coja un vaso o una olla para guardarla en el estante y no puede hacerlo. Entonces queremos que gane funcionalidad. Para ello tenemos que empezar a hacer un trabajo de resistencia a la fuerza en esos rangos que vamos ganando, ¿vale? Luego ya no solo en rangos su flexión 90 grados perfectos o de opción, no. Hay que trabajar también gestos que puede hacer en su día a día. El propio gesto de una extensión con una ligera abducción, este gesto lo realizan millones de veces para cerrar una puerta y ahí es cuando aparece el dolor, en esos gestos que no hemos entrenado. Entonces también hay que entrenar resistencia a la fuerza en diferentes gestos que esa persona va a hacer en su día a día y no está preparado para afrontar. Ahí ya se podría decir que hemos conseguido una rehabilitación óptima si conseguimos todo eso, pero la experiencia te da pues querer llegar a más, ¿no? Que la persona sea más funcional aún. Y es que te das cuenta que esa persona no todo lo va a hacer así. No todo lo va a hacer lento, no todo lo va a hacer controlado. Entonces tenemos que trabajar la potencia. La potencia no es más que aplicar una fuerza, ese mismo gesto, a la máxima velocidad posible. ¿Por qué? Porque esa persona el día de mañana va a querer empujar una puerta rápido y la va a empujar fuerte. Y si no está preparada para afrontar eso, van a aparecer dolores. Entonces esa última fase, antes de pasar a esos grupos de entrenamiento ya normal, es ese trabajo, ¿no? de fuerza a una gran velocidad, ese trabajo de potencia, de esos gestos que ya hemos trabajado, ya hemos recuperado todo el rango de movilidad, toda la fuerza, y aparte queremos que la pueda aplicar sin dolor en su día a día y perfectamente en los entrenamientos que realice. Con respecto a la fase de movilidad, ¿ha encontrado algún caso en el que la movilidad antes de la operación era inferior a después de la operación tras la rehabilitación? Sí, hemos encontrado, es verdad que han sido casos que han venido muy prontito después de la cirugía. Como ya decíamos, antes lo llamamos muy tarde, ahora la evidencia científica y recientes artículos que nos dicen que empezar la movilidad muy pronto, incluso pocos días después de la cirugía, es seguro. Y a los 15 días incluso ya podríamos superar los 90 grados, que antes estaba totalmente desaconsejado.
y ya lo hacemos, lo aplicamos, lo medimos y nos damos cuenta que sí, que es cierto. Hace poco además pasó un caso que es eso, que es que recuperó más movilidad de la que tenía antes y ya no es solo movilidad, sino que a los 2 días cuando volvió con su grupo de entrenamiento y se le hizo un test de press de banca con el encoder al 60% totalmente seguro, una carga que podría incluso desempeñar en su día a día, lo levantó más rápido que antes de la cirugía, por lo que nos quiere decir que tiene más fuerza que antes de la cirugía. Así que lo hemos visto. Vale, ¿y cómo te guías para saber que estás en un rango seguro? ¿Cuáles Sí. son las preguntas que le haces? Aquí, como digo, cada machillo tiene un poco su librillo, ¿no? Y es verdad que en escala de dolor a mí no me gusta moverme porque no quiero que aparezca dolor, sobre todo porque si hay un dolor crónico, sí es verdad que a veces hay que trabajar con cierto rango de dolor que es asimilable, la persona tiene un dolor y hay que trabajar. Si no, en su día a día tiene ese propio dolor, no haría nada. Pero me he inventado, a lo mejor ya alguien se había inventado, ¿no? Pero yo lo empiezo a aplicar, que es esa escala de tirantez, ¿no? Ese, como intento explicarla, que es como cuando tú haces un estiramiento, como por ejemplo te abres piernas en el suelo para intentar ganar elasticidad, ¿no? Flexibilidad, pues igual, va a ser igual, pero a nivel de esa estructura. Ese nivel pues, va a ser al principio de un 4 a un 5 de tirantez, notamos que nos tira un 4 a un 5, hasta ahí llegamos, no llegamos más. Conforme vamos evolucionando, llegamos a un 7, a un 8 y ya vamos evolucionando para que cada vez ganemos más movilidad, pero siempre en rango seguro y no aplicamos mucho rango de tirantez, por así decirlo, en aquellas personas que todavía tengan puntos o haya algún riesgo de que se abra la herida y demás, ¿no? Siempre guiándonos por eso, por las sensaciones mucho de la persona. Preguntarle muchísimo porque al final va a ser lo mejor en estos casos y la única herramienta que tenemos. Eso, ya se te están diciendo un 7, un 8 de tirantez, puede ser que el siguiente paso sea un 5 de dolor, un 4, un 5, que pegue un salto muy, muy grande. Entonces, pues es una buena herramienta para hacer algo intermedio. Sí. Y ahí lo importante eso pasa, ¿no? Y también dices, bueno, un 7, un 8 ya, pero es que entonces cada persona cambia, ¿no? La escala que tiene de percepción del dolor, ¿no? Del esfuerzo, hay que conocer a la persona. Claro. Hay que conocer, hay que ver, oye, esta sufría, ¿eh? Me está diciendo un 8, pero yo sé que le está doliendo. Le veo la cara y digo, te duele, te duele. Hay que centrarse en ese aspecto y saber, ¿no? Con quién estás tratando y que a veces, pues, cuando te dice un 8, tú sabes que en esa persona ya es un día y le tienes que decir, vale, la siguiente dame un 6. Vale, eso en cuanto a la rehabilitación. Ahora vamos a hablar de la fase anterior. Es decir, yo sé que voy a tener una cirugía, ¿puedo prepararme para después salir mejor de ella? En cuanto a la rehabilitación, igual pasa, ¿no? Hay una barbaridad de evidencia científica que ya no solo en cirugía de mama, sino en cirugía de próstata, por ejemplo, prostatectomía radical, cirugía de cáncer de pulmón, que nos dicen cómo una rehabilitación, un trabajo previo, ¿no? a esa cirugía puede evitar muchas complicaciones posoperatorias, disminuir el tiempo de hospitalización después, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria o mantenerla incluso después de la cirugía. Entonces, en caso de cirugía de mama, igual, ¿no? Todos esos beneficios que he dicho se mantienen y además se añaden el tema de que pueden recuperar mucho antes y mayor probabilidad de recuperar el rango de movimiento que tenían antes esas personas que han tenido un trabajo de rehabilitación previa. Y la suerte que tenemos de estar aquí en la UAPO al final es esa, ¿no? Que nos llegan pacientes que le acaban de diagnosticar, que están con su quimio, neoadyuvante antes de la cirugía y entonces podemos prepararlo. Sabemos cuándo le va a venir la cirugía, tenemos el tiempo. Ojo, eso no podemos decirle nosotros al cirujano, es que necesito 3 meses para prepararle para la cirugía. No, tenemos que adaptarnos a esa cirugía porque al final no tenemos que olvidar que a día de hoy lo más importante es el tratamiento convencional. Es decir, esa cirugía tiene que ser cuanto antes y nosotros nos tenemos que adaptar al tiempo que tenemos. Pero es cierto que en aquellas personas que hemos tenido un tiempo suficiente hemos encontrado mucha diferencia a la hora de trabajar luego esa conciencia de activación muscular, de postura, de una técnica previa, de haber trabajado en diferentes rangos y tener una fuerza previa, como en cualquier lesión, ¿no? Igual que en una lesión de rodilla que te van a operar de un ligamento cruzado, cuando tienes una fuerza previamente y que nadie va a discutir eso, que hasta los médicos te dicen, oye, trabaja la musculatura y la fuerza de esta pierna porque luego va a perder mucha masa muscular. Pues igual pasa en esta cirugía. Muchas veces tenemos miedo, me han operado de un cáncer, pero no quita que es una cirugía como podría haber sido de otra lesión más, ¿vale? Hay que quitar un poco el miedo y saber que el trabajo previo es súper importante y si tienes la posibilidad hay que hacerlo. En el caso de
tus experiencias, sí que lo has visto que la gente que lo trabaja previamente, luego tú en tu grupo de cirugía o gente que ya estaba aquí, has visto que ha sido más, obviamente depende del caso, pero por norma general recuperan mejor. Sí, sería, como tú dices, sería muy atrevido decir que todo el mundo le pasa, pero a nivel práctico y a nivel de la gente que yo he tenido, sí que lo he visto. Básicamente, ahora se me vienen a la cabeza 3 casos, que habrá muchos más. No estuvieron más de 3 semanas en el periodo este de la adaptación conmigo, y casi porque lo alargué yo por miedo a que entrasen en el grupo de entrenamiento demasiado pronto y tuviésemos algún susto. Pero si llega a ser por estar recuperado como tal el rango de movimiento, prácticamente después de la cirugía esa persona llegaba a lo mismo que antes. Es decir, que es muy importante, es mucho más importante de lo que nos pensamos, empezar lo antes posible. Claro, que hay veces que no se le da eso la importancia que dicen, "Buah, obviamente sí, cuanto antes tengan la cirugía mejor", pero que muchas veces es como, quiero que tener ya la cirugía y así ya me recupero. Y sí, obviamente, cuanto antes mejor, pero que no se quede en el olvido la prehabilitación, que es igual de importante que luego la fase posterior. Hay un aspecto muy importante que ya les podemos ir educando. Claro. Es decir, en la prehabilitación no es solo prehabilitación física, Claro. es ya de educación de decir, esas personas que nos vienen a las 3 semanas, que no han estado antes con nosotros ni hemos podido hablar, obviamente se pasan las 3 semanas con el brazo pegado al cuerpo, con un miedo increíble, sin moverlo para nada. Una vez que han estado con nosotros, ya saben lo que va a venir, ya saben cómo es la cirugía, saben que a los pocos días, obviamente, nos van a superar el brazo de los 90 grados o va a aparecer un dolor y van a tener que soportarlo, pero sí van a poder hacer pequeños movimientos. El brazo no lo tienen que tener todo el rato aquí. Eso ya es una educación que le hemos hecho previamente, entonces se nota mucho que lo hacen y lo han hecho, ¿no? Lo que hablábamos también antes de la confianza. Venir aquí y ver que pueden y ver otros casos, da confianza para que en ese periodo de 3 semanas, lo que nosotros lo llamamos, vayan pudiendo mover el brazo un poquito a ellos de su propia. Hemos nombrado ya muchos casos, hemos hablado de muchos casos buenos, pero supongo que también tendremos algún caso que haya sido un poquito más difícil, porque previamente no haya tenido movilidad, o ¿podrías comentar un caso si es que lo has tenido? Sí, a ver, más que uno, yo creo que los casos más complejos han sido los que han venido 1 año, 2 años después de la cirugía, porque es muy difícil. Empiezan a aparecer otras patologías, calcificación articular en el hombro congelado, ya hay unos rangos de movilidad que esa persona va a ser muy difícil que recupere, ¿no? Vamos a esforzarnos a llegar lo máximo posible, pero es cierto que ya partimos de una limitación que se dice, vamos a tardar más tiempo porque ha venido, no lo sabía, no pasa nada, es que, les digo, esto es lo que no queremos, que se sienta culpable la gente, Claro, lo último, pero sí es cierto que tenemos que ser sinceros de que, oye, vamos a tener que tardar un poquito más y a lo mejor no podemos llegar a lo máximo que antes, pero al final vamos a conseguir lo máximo que podamos para mejorar su calidad de vida. Hay otras personas que se han venido en esas 3 semanas y bueno, pues a lo mejor, como ya comentaba, han tenido una infección y hemos tenido que parar, o por cualquier cosa ha tenido alguna complicación, le ha salido un seroma demasiado grande, ha tenido bastante dolor, o se le ha encapsulado la prótesis, se le ha pegado a la piel, y hay ciertos momentos, porque sí es verdad que han sido pues más complicados, ¿no? Con ciertos casos. Pero en la mayoría yo creo que es eso, no hacer sentir culpable a la persona. Yo no digo que son casos malos, son casos que es diferente, un contexto diferente y que vamos a tener que dedicar más tiempo. No pasa nada. ¿Que vamos a recuperar menos rango? Bueno, pero vamos a recuperar mucho más que si no hubiese empezado. ¿Qué consejo le darías a alguien que, primero, se quiere especializar en entrenamiento con pacientes oncológicos y, segundo, que quiere especializarse en este ámbito que sería la rehabilitación de cirugía? Bueno, pues para empezar, que tiene que ser por vocación. Es decir, que si piensa que esto es un trabajo más y quiere ganarse la vida y ya está, no es su sitio, ¿vale? Tiene al final que vivirlo, le tiene que gustar, tiene que importarle mucho las personas. ¿Por qué? Porque no es un campo en el que te vas a formar un día y ya sabes hacer el trabajo y ya voy, hago lo mío. No, hay que estar totalmente actualizado. Si ese fuese el caso, a día de hoy nosotros seguiríamos llevando a las personas a los 3 meses y no tendríamos las mejoras que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, lo primordial es que la persona tenga vocación. Una vez que la tienes, te importan las personas, quieren que mejores, pues que lean mucho. Al final hay cursos, pero muy poquitos, menos aún en el tema de educadores físico-deportivos, como nosotros, hay más en fisioterapia, pero en ellos menos. Entonces, que estudien mucho, que se acerquen a la gente que sabe. En la UAPO tenemos las puertas abiertas, que todo el mundo que quiera aprender le abrimos las puertas y que vengan a
aprender con nosotros, porque al final creemos que no es competencia. Creemos que son gente más preparada que necesitan, porque cada vez hay más personas con cáncer, por desgracia. No todo el mundo cabe en la UAPO, ojalá tengamos algún día esa capacidad. Entonces, todo el mundo que quiera aprender tiene las puertas abiertas, tiene que estudiar mucho, tiene que estar muy actualizado, contrastar mucho, nunca fiarse de lo primero que pone, sino, ya digo, que contrasten y ya está, que poco más, que si tienen ganas y le importa a la gente, todo va solo. Van a leer de un lado, van a leer de otro, se pasarán realmente, me harán caso y se pasarán un día por la UAPO a preguntarnos, así que... Debatirán, aprenderán. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Si quieres añadir algo más antes de finalizar. Nada, perfecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Cuando quieras estar invitado otra vez. Exacto. Yo te he llamado, necesito hablar contigo. Ven a mí, sé lo que tienes, lo que te pasa, te muestro el camino.